Decíamos, decíamos ahora, antes o durante la pausa, que existen también otras iniciativas de las que usted nos quería comentar que han surgido y que quizás por no haberse legislado. Esa situación está muy clara en todos los que toman las decisiones de armar la estructura legal del país. Okay. En estos 15 años se han producido y se han mejorado las condiciones legales en el pasado. Por decirte, la ley de forestal, la ley de protección de la, bueno, se me va el nombre, de la seguridad de la nación. Okay. Oye, que tiene unas condiciones y unas decisiones extremadamente positivas. Lo único que es que se quedan muertas en el papel, porque no hay una estructura que asuma esas decisiones y las instrumente. ¿Qué es necesario entonces para que se creen esas estructuras? La presión del ciudadano. Del ciudadano. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo que haya más voluntad y más disposición de los sectores oficiales. ¿Cómo fomentar o crear esa voluntad, esa disposición, la conciencia en las personas de que esto lo tenemos que hacer no porque el Estado nos obligue, sino porque es nuestro deber? Y es nuestra necesidad. Hay un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. Hace 4 años, cuando empezó el problema del suministro eléctrico, cuando dijeron que el problema era del Niño y que el Guri no tenía suficientes niveles de agua y había apagones, bueno, lo seguía viendo, pero que había apagones por todas partes. Ahí se empezó la gente a tomar una cierta conciencia acerca de la importancia de no malgastar el recurso de la electricidad. Entonces ahora hay campañas de que si no estás usando el televisor, apágalo, si no estás usando la computadora, apágala. Pero ese es un ejemplo de cuando a la gente le pega directamente una situación, empieza a tomar conciencia, y ese es el punto que es la base para trabajar a través de campañas la importancia de conservar o de hacer un uso racional de tal o cual recurso. Ese es el ejemplo más palpable que nosotros tenemos porque lo vivió todo el país en carne propia en ese momento. Entonces ahora se puede decir que hasta la gente está pendiente de apagar el monitor de la computadora o de no dejar el cargador del teléfono sin el teléfono. ¿Se puede decir que en Venezuela existen recursos naturales que se encuentren en condiciones críticas en este momento? La diversidad biológica. Naturales y renovables y no renovables. Bueno, los no renovables, por supuesto, porque tienen un tiempo que va a ser finito. Ellos en algún momento se van a terminar. Pero en cuanto a los no renovables, la diversidad biológica, aquí hay otro tema que hay que tratar, que es el tema de todas las especies animales y vegetales que están amenazadas de extinción por el uso indebido, por la contaminación, por el avance de la frontera agrícola, por el cambio climático, por la introducción de especies exóticas que empiezan a competir con nuestras especies locales. Ante los problemas que aquejan a los cuerpos de agua en el país, ¿qué se debe hacer para conservarlos? Bueno, primero que nada, evitar los elementos, los efluentes que llegan a contaminarlo. Y eso es lo primordial. Y comienza por casa. Claro, la conciencia de que tú sabes que si tú estás haciendo un vertido sobre un cuerpo de esto, eso va a tener un efecto. En el caso de los suelos, arquitecto. En el caso de los suelos igual, tú tienes que valorar el índice de productividad del suelo y entonces en función de eso dar un grado de conservación para tú tener el espacio suficiente para la productividad alimentaria. Me voy a permitir... Según el tipo de suelo, saber cuál es su mejor uso. Así es de productividad agrícola, es de turismo, es de construcción de infraestructura, porque el suelo no es apto para producir agrícolamente. Así es. Entonces, hay bastante participación a través del Twitter. Armando Rondón dice, el medio ambiente no da votos, por eso no es importancia para los gobiernos nacionales, regionales y locales. Es parte de su opinión. No solamente eso, no es que no da votos, sino que si el tiempo que tú permaneces en un proceso de desarrollo de algún programa en conservación es muy largo. Entonces no da votos porque a ti no te interesa, porque realmente no lo vas a ver en el tiempo como político. Así es, voy a leer rápidamente otros tweets. Guillermo Alvarado dice, buenos días, pregúntale sobre la potabilización del Guaire, ¿dónde se ha gastado millones de dólares? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, esa es una pregunta que todos nos hacemos, porque se suponía que nos íbamos a bañar en el Guaire. Así es, Armando Rondón también dice, sin la participación de las instituciones públicas y sin la educación ambiental en escuelas y hogares, va a ser difícil corregir. ¿Qué tan importante y cómo se puede fomentar desde la escuela
a los niños, a las futuras generaciones, sobre la conservación ambiental, sobre lo importante que es el no tocar, digamos, un límite crítico de los recursos naturales en nuestro país? Fíjate que en el Ministerio de Educación se creó un programa específico para eso que tú acabas de decir, que se llamó el programa, se llama el profesor chica de la estación de Los Llanos. Bueno, se nos fue. Humberto González. No. Pero serían parte de las iniciativas que se han intentado promover por parte del gobierno nacional. Nos quedan pocos minutos. No quisiéramos cerrar pues sin Francisco antes Tamayo. conocer cuáles Profesor serían... Francisco Tamayo. El programa se Ok. llamó Francisco Tamayo. Y eso todos los docentes pasaron por una instalación que administraba la Sociedad de Ciencias Naturales en Acarigua, en Pozo Blanco, para poder tener ese proceso. Sin embargo, eso quedó, se acabó el periodo gubernamental que instrumentó eso. Entonces, el próximo periodo Ya no lo tomó en cuenta. no lo tomó en cuenta. Y es necesario que se Es retome. que es lógico, porque tú tienes que educar para que después eso se transmita y la materia prima, pues, es el educador. Y si bien las acciones inmediatas vienen de los adultos en la sociedad actual, por decirlo de algún modo, de jóvenes y ya personas pues que tienen avanzada edad en pro de la conservación de los recursos, porque cada quien, esto es algo que compete a cada uno como individuo. No podemos esperar quizás que sean los gobiernos, que sean las grandes instituciones quienes promuevan esto, sino que también nosotros debemos empezar desde cada uno hay de nuestros acciones a hogares. nivel individual, Últimas pero hay acciones recomendaciones. gubernamentales. Hay actividades en las que el individuo llega a un cierto punto. Lo estábamos hablando, es el tema del reciclaje. Yo puedo separar en mi casa, podemos separar en mi edificio el papel, las pilas, el vidrio, el aluminio, pero al final llega el camión del aseo y se lo lleva y lo revuelve todo en un solo sitio. Tienen que haber plantas de tratamiento específicas, separadas, para el papel, para el vidrio, para el Así aluminio, es. para el cartón. Y es ahí necesario donde la entra acción del la acción gobierno. gubernamental. Ahí es donde entra la acción del gobierno. Porque no sirve de nada que el individuo, que la familia, que las juntas de condominio separen de forma selectiva en el edificio, cuando después va a venir que esa cadena no va a tener continuidad, sino que se va a parar fundamental porque entonces no hay la plantas de coordinación de las tratamiento. acciones entre lo que sería el gobierno, la Totalmente. ciudadanía No pueden y las estar separadas. organizaciones. No pueden Muchísimas estar gracias a separadas. ambos por habernos acompañado No, el día de gracias a hoy. ti. Es un por tema esta con oportunidad. muchísima tela que cortar próximamente. Quizás lo continuaremos abordando desde otros puntos de vista. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Amigos, a ustedes, como siempre les decimos, el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.